Estamos con el concejal de Juntos, Ariel Martínez, que escuchando el discurso inaugural de sesiones del intendente García, gesticuló un montón. Así que queremos saber un poco qué opina de todo lo que dijo el intendente y de este año electoral. Bueno, hermano, muchas gracias por la nota como siempre. Bueno, primero para dar una nota positiva, si se quiere, una valoración general donde yo veo que hubo un tono componedor, un tono correcto, un tono respetuoso y sobre todo valorando lo que ha sido el último año de trabajo, donde hemos logrado, a partir sobre todo de la conducción del ingeniero Darío Cúbar, donde claramente él como presidente del bloque puso por delante los intereses del pueblo sobre los intereses sectoriales, a diferencia de lo que hicieron ellos cuando eran oposición, y logramos sacar muchísimas ordenanzas en consenso con nuestras modificaciones y aportes que creo las han enriquecido, pero nunca bloqueando o utilizando nuestra mayoría para entorpecer de algún modo la gestión, muy por el contrario, creo que lo hemos enriquecido. En ese aspecto creo que ha sido positivo, pero lamentablemente es de lo poco que puedo rescatar y además también un discurso de despedida. Yo lo comentaba con mis compañeros de bloque, a mí me sonó enteramente un discurso de despedida desde su inicio, creo que él tiene muy en claro que no es solo el final de una etapa, sino que él va a estar terminando su gobierno como intendente y probablemente su único gobierno con él como intendente. Es decir, y que además también lo que duele en algún sentido, y creo que a muchos que han estado en el pasado de la política rodriguense, como ustedes saben o como vos sabés, yo llevo casi 17, 18 años en política en el distrito y más o menos lo mismo que el intendente, de hecho, y él siempre fue funcionario de 2003. Es decir, cuando él contaba que hace 10 años no se hizo tal cosa, hace 20, 25, 15, de todos esos años del pasado, solo 4, y repito claramente, solo 4 gobernamos nosotros. Él está hablando de su propia gestión, de su propio partido político, de su propia fuerza y de su propio grupo de trabajo. Porque él era secretario de privado, secretario de desarrollo, director en Malvinas, director de la Casa del Niño. No puede escudarse como empleado porque siempre fue funcionario, cosa que lo felicito. Pero qué fácil que es hacer esto. Qué fácil es decir, bueno, un montón de años y pareciera que tuvo que llegar él para que ocurrieran las cosas. Pero por ejemplo habló de que en 15 años no hicieron obra de gas. Yo fui a la inauguración de una estación distribuidora de gas frente al barrio Marabó, es decir, año 2019 si mal no recuerdo. Y así tantas otras. Es decir, a mí me parece que a veces tirar un montón de datos en un discurso de este tipo colabora al mal entendimiento, por no decir al engaño. Entonces, a mí no me interesa esa parte y me parece que entiendo que él lo quiere usar como una especie de plataforma política o plataforma electoral, hablando de una concreción de avance en una serie de objetivos que planteó hace un año, de un 85%, donde todo lo que él enumeró está en obra, con lo cual un objetivo terminado no es un objetivo en obra. Por mencionar algunas cosas, y algo que quiero hacer notar muy fuertemente, le habló a la militancia, le habló a la gente de la política, yo creo que me habló a mí, entre otros, por decirlo de algún modo, pero no le habló al ciudadano de a pie, al ciudadano que nos demanda soluciones. Un tema que permanentemente nos golpea en la puerta, que es la inseguridad. De seguridad, y apelo a que vean el video, quien no me crea, porque debe estar colgado en YouTube, dijo 2 palabras de seguridad. Y cito, dijo seguridad, dificultades. Nada de un concreto y habló de obras de infraestructura en calles que obviamente colaboran al problema de la seguridad. Es decir, realmente no dijo nada de un tema gravísimo que está golpeando permanentemente y sobre todo los sectores que él se llena la boca de decir representar, que sobre todo son los sectores más humildes. Y ni hablar sentamos en la cuestión de educación, donde tuvimos que tener presente lamentablemente padres que tuvieron situaciones en sus escuelas, pero sobre todo y en una materia que para mí es de lo más sensible, que es la cuestión universitaria. Él menciona una serie de proyectos de ley de universidad que no han sido aprobados, fruto del rompimiento de un acuerdo político que llevó adelante el kirchnerismo, hay que decirlo claramente. Había un acuerdo para aprobar, si mal no recuerdo, 4 universidades y ellos el día de la sesión meten 4 por la ventana, entre ellos la de Madre Plaza de Mayo, la nacionalización de una provincial, entre otras. Y obviamente había que discutirlo, había que trabajarlo y rompe el acuerdo el sector más intransigente del kirchnerismo. Y otra aclaración, entre esas 8 universidades que él mencionó en su discurso, no está la de General Rodríguez. La de General Rodríguez no salió de la Comisión de Educación, si no tiene despacho ni siquiera de sus diputados. A ver, para poner las cosas en concreto, no hay una comisión pro universidad, debería haberla, y deberíamos ser todos convocados.
sí, yo también, como concejal, como profesor universitario y así tantos otros. Es decir, ¿cómo puede ser que eso no esté ocurriendo? Supuestamente está la construcción de un edificio que puede tener múltiples destinos vinculados a la educación, donde podría existir un centro universitario, entre otras tantas alternativas. Es decir, a mí me parece que me gustó que hable del amor, me gustó un montón de cosas, pero realmente en un momento electoral, en un momento importante y sensible para la sociedad, hablar de ese modo, en ese tono, y solamente para la militancia y la política, me parece que es muy poco. Bueno, también se refirió mucho a que cambió con obras, cuestiones que estaban trabadas desde hace muchos años, se habían anunciado hace muchos años. ¿Algo de esto te parece positivo? ¿Viste algunas de las obras? ¿Te parece que se avanzó en ese sentido? ¿Y en qué medida afecta eso la voluntad de un pueblo de reelegir a un candidato que mostró más que nada obras? Esto se viene repitiendo en las últimas 3 o 4 gestiones, que es cierto, General Rodríguez carece de muchísimas obras, pero es como que todo se aporta desde ahí. El mayor capital político que se logra desde una intendencia pareciera ser de ahí, sin embargo han perdido las últimas gestiones todas. ¿Por qué se sigue pensando que se gana con obras y después falta otra cosa? ¿Qué falta en el día a día? Mira, realmente no sé qué piensa esta gestión, porque todos sabemos que esta gestión está absolutamente desarticulada, rota. Nosotros vimos a un intendente entrar solo. Del bloque de 9 concejales, solo 2 aplaudían. ¿Sí? Y no me crean, vean los videos. ¿Sí? Quienes estuvimos presentes lo vimos con toda claridad. Sabemos que es un gabinete, bueno, vos has publicado notas en tu medio, de hecho muchas de esas cosas me he enterado por tu medio, un gabinete destruido, un gabinete desarticulado, peleado. ¿Sí? Que es cierto lo que vos señalás, han hecho obras, sí, todos los gobiernos las hacen. ¿Sí? Nosotros tenemos presente, en este recinto teníamos presente los últimos 3 intendentes, el que está en mandato, el ingeniero Darío Cúbar y Juan Pablo Anguileri. Y un secretario de Obras Públicas de 2. Claro, y Marcelo Basilota. ¿Sí? Y todos han hecho obras muy importantes. Vale decir, en el caso de Darío, 2 hospitales, algo que hacía 70 años no pasaba en Rodríguez, hospital oftalmológico, odontológico, ¿sí? Obras de cloaca, de agua, de gas, de asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente yo creo que la obra, no sé qué piensan ellos, pero nosotros lo tenemos muy claro como espacio político. La obra es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Es como cuando, por ahí, muchos padres no lo hacen, pero cuando yo era chico, muchas veces cuando me quejaba de la escuela me decían, bueno, pero es lo que tenés que hacer, y cuando me iba bien me felicitaban, pero no tanto más de la cuenta, porque decían, bueno, pero es lo único que haces y es lo que tenés que hacer y te procurar hacerlo lo mejor posible. Eso yo creo que es lo mínimo. ¿Sí? La obra, ¿por qué no te gana elecciones? Porque te votan para eso, ¿sí? Para resolver cuestiones, entre ellas las estructurales. Pero después, a este tipo de gestiones lo come el día a día, ¿sí? Porque el vecino requiere soluciones concretas diarias. ¿Sí? En materia de inseguridad, yo pasé a visitar a un vecino que tiene un negocio a la vuelta de la escuela número 1, pleno centro, y me dice, desde que cambió el gobierno no vi pasar un policía por esta cuadra. ¿Sí? Y llevaban 3 años y medio de estos muchachos a 2 cuadras y media de la comisaría. Imagínense lo que puede ser en el fondo de Güemes, por dar un ejemplo. ¿Sí? Lo que quiero decir es que me da la sensación de que no se termina de comprender que la diferencia está en el día a día y obviamente en una cuestión macro. ¿Sí? Una cuestión macro que es innegable. ¿Sí? Él habló de inflación y realmente como profesional de ciencia económica me parece vergonzoso los conceptos que él vertió. No, el problema de la inflación es la deuda heredada, la pandemia, Ucrania. El problema de la inflación, que los 280 países del mundo que lo resolvieron creen lo mismo, es principalmente monetario. ¿Sí? Es tu, como le decimos, o como le dice, es tu gobierno el que genera permanentemente con emisión monetaria mandarle nafta a la inflación. ¿Sí? Es algo que hay que entender cuál es el diagnóstico, porque si no compartimos ni siquiera el diagnóstico, difícilmente vamos a compartir el tratamiento. Él mismo dijo que manda funcionarios o empleados municipales a controlar los precios. Hace 400 años que la economía demostró que así no se resuelve la inflación. Pero bueno, ellos quieren reescribir los libros de todo tipo, adelante. Lamentablemente, no es porque yo se los desee, es un hecho que van a fracasar en la lucha contra la inflación. No cabe duda. Y eso te corre todo. Y lo que no entiende el intendente, y muchos del kirchnerismo, que otros gobiernos lo han entendido, el nuestro tal vez no pudo, no supo, es que el verdadero gran problema, el gran enemigo es la inflación. Es tener una persona con 40 grados de fiebre y empezar poniéndole una curita en una raspadita que tiene en la rodilla. Primero
trata la fiebre, porque si no va a convulsionar. Incluso, si nos vemos desde el punto de vista del tipo de cambio, miren el caso, nuestro gobierno se nos llenaron la boca, porque cuadruplicó el tipo de cambio, recibe a 15 el blue, a 60. En realidad lo deja a 43, pero ponele que lo deja a 60 pesos, como todos ellos dicen, porque fue la fecha cuando ellos asumen 60 pesos el blue. ¿Hoy cuánto está? Arriba de 350, ¿sí? 6 por 6, 36. Si estamos hablando que los sextuplicaron en lo que va del gobierno, y todavía falta lo peor. No es como los programas de televisión que todavía falta lo mejor, todavía falta lo peor, ¿sí? Con lo cual, este gobierno ha fracasado en todos los aspectos posibles que se lo pueda medir: pobreza, inflación, desempleo. ¿Sí? Por más que haya crecido el desempleo sigue siendo atroz. Y el empleo que hay es un empleo negro, un empleo de cuarta, que lo menciona el intendente, que el gran problema es un problema de empleabilidad, que eso se resuelve yendo a los problemas estructurales, como él también dijo, que es la legislación laboral. Duele a quien la duela. Y hay que decirlo, porque son las cuestiones que van a transformar la Argentina, y eso va a transformar la provincia y va a transformar nuestro Rodríguez. Habló de más de 200 empresas que se radicaron sobre todo en la pandemia. ¿Cuáles son? Yo también vi un cartel en la calle que dice más de 200 empresas. ¿Cuáles son? Si realmente es aventurado. 200 industrias, dice el cartel que está en la calle. La industria es una clase particular de comercio, así que ahí no me puedes anotar ni a los kioscos, ni a los reventa, ¿sí? Una industria, ¿sí? Categoría 1, 2 o 3, que se dedica principalmente a la manufactura, a la transformación de insumos en productos intermedios o terminados. Eso es una industria, ¿sí? Entonces, hablar de 200 y que eso aportó fuertemente a la reducción del desempleo, realmente estamos mal. Lo mejor de todo, creo, y aunque el censo se hizo bastante mal, ha demostrado que lo que veníamos diciendo muchos de nosotros: Rodríguez es uno de los pueblos o ciudades que más creció en el país, ya no cabe duda. Algunos hablan que el censo está mal, que le falta cantidad, probablemente esté muy mal porque tardó mucho, pero así todo muestra lo que para muchos era más que evidente. Tercero a nivel nacional, segundo a nivel provincial. Nuestro gobierno, cuando Dios mediante salga todo bien y la gente quiera y cambie el signo político de la nación, la provincia y nuestra localidad, va a poner todo en Rodríguez, porque vamos a tener alineado eso y alineado también las cámaras, diputados y senadores, que eso no lo tuvimos. Y de esa manera vamos a poder sentar las bases, como dice Horacio Rodríguez Larreta, discutiendo con aquellos que tengan cargos electivos, que representen genuinamente a la gente, el consenso necesario para empezar de a poquito, sin ser grandilocuente, sin promesas aventuradas, ir transformando a la Argentina pasito a pasito y convertirlo en ese gran país que sé que va a ser. Ustedes podrían sostener, porque bueno, hablabas de Darío en un nivel de diálogo mucho mayor con el intendente de lo que se ha tenido en el pasado. Ya desde el año pasado se notó esto, capaz que un poquito más, pero también en este diálogo, que no deja de tener sus chicanas obviamente, pero da la sensación que, como decías, no se habla mucho a veces de la persona a pie, la que no está metida en el mundo de la política. Ustedes buscan que vuelva, como dice tu gorra, que vuelva Darío Cúbar. ¿Un Darío Cúbar como el que le tocó irse o uno renovado con otros conceptos? Para justamente terminar con algunas de estas cuestiones de ese pasado que parece que todavía no se termina de ir. Mirá, es un Darío Cúbar que yo soy de los que debo admitir que yo soy muy autocrítico, y creo que eso es bueno. Pero también trato de ser autocrítico pero racional, y a veces también lo que muchos, sobre todo desde la psicología, hablan del perdón, ¿no? de autoperdonarse. Yo creo que en esa lógica del perdón también tenemos que pensar, Darío Cúbar llega a la intendencia con el 33,3% de los votos aproximadamente, 33,5%. Se va con el 44,5%, es decir, es cierto, perdimos, hubo una opción que obtuvo más, pero nosotros en 4 años de gestión creció su caudal de votos en términos absolutos, sin duda, y en términos relativos. Crecimos casi más de un 10%, digo bien. Es decir, nuestro gobierno se va bien merituado por una gran cantidad de ciudadanos que no alcanzó a representar la mayoría. Dicho esto, no quiere decir que estoy diciendo, hicimos todo bien pero no alcanzó. No estoy diciendo eso, por favor que no se malinterprete. Obviamente que no alcanzó porque seguramente había cosas para mejorar y había un marco general que probablemente no nos favoreció, sobre todo en nuestro distrito. Pero más allá de eso, creo que es un ingeniero Darío Cúbar que ha crecido, ha aprendido. No sé, recordemos que muchísimos de nosotros, más allá de que teníamos mucho tiempo tal vez en política, era la primera vez que asumíamos cargos.
muchos de nosotros primera vez cargos ejecutivos, otros primera vez cargos legislativos, otros que no, ¿sí? Y ese plantel no ven, obviamente que muchas veces, debo decir que no por falta de conocimiento o de voluntad, pero a veces esa falta de experiencia nos llevó a cometer algunos errores que no se van a repetir, y además también hemos crecido en lo político, en lo intelectual, en lo que tiene que ver con el don de ser funcionario público, ¿no? Esta lógica de ver lo que algún autor llama lo mundano, ¿no? Lo mundano, que es lo contrario a lo divino, algunos entienden, pero en realidad lo mundano es lo que vos mencionás, es lo del día a día, lo territorial, lo del piso. No volar tanto e ir al llano. Y entender que la gestión municipal, más allá que a muchos de nosotros nos gusta, como a mí, proyectar y querer crear una universidad, también es el barrio de la calle, o a veces también, hasta un poquito más, es el barrio de la calle, es el cambio de luminaria, es el mantenimiento de un asfalto, es el garantizar el combustible para los patrulleros, es el aportar al tránsito, ¿sí? Montones de áreas que a veces, por quedarnos en los grandes discursos, quedan un poquito subsumidas o ocultas, o como pasó casualmente hoy, que era el inicio de clases, muchos establecimientos no iniciaron sus clases porque un sector del sindicalismo, entre otras cosas, estaba haciendo un paro, invisibilizado por esta gestión, ¿sí? Y hay que decirlo con todas las letras. Yo soy alguien que no paro nunca, yo no estoy de acuerdo con esa metodología, pero tampoco voy a estar de acuerdo con que un gobierno invisibilice o oculte la realidad, como intentó hacer el gobierno de Axel Kicillof. Hay que decirlo con todas las letras, ¿sí? Yo no le hice paro ni a Cristina. Obviamente mis compañeros muchas veces no estaban ni contentos, pero digo, no es una forma de lucha que yo considere en términos personales, pero sí reivindico el derecho, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que aquellos que se llenaban la boca y estaban 15 días de paro, muchas veces por cuestiones mucho menores, se enojan porque algunos paran porque la firma de la paritaria es 40%? 40% firmó la paritaria hasta julio o agosto, la paritaria docente de provincia. 40%. Entre enero y febrero vas a tener más del 14%, porque la inflación, enero fue el 6%, se estima que es más o menos igual en febrero, y la inflación no se suma en términos algebraicos, sino que se acumula. Estás arriba del 13%, aproximadamente en el 13%, en solo 2 meses. A ver, realmente la situación es agobiante. Bueno, te agradecemos mucho y seguramente va a ser un año con muchos temas para debatir y muchas entrevistas. Muchísimas gracias, Hernán, acá estoy, y bueno, y nuevamente repetir que nosotros vamos a poner a la decisión del pueblo, ingeniero Darío Cúbar para General Rodríguez, el Colorado Santilli, el Colo Santilli para la gobernación de la provincia, y Horacio Rodríguez Larreta como presidente. Muy bien, muchas gracias. A vos.